Hola amigos, con las tías preparamos un material para resolver algunas dudas, ¿no es cierto? Y algunas preguntas que ustedes puedan tener, que son preguntas que también nos hacemos nosotros, así que vamos a tratar de responder algunas. Vamos a ver. La primera es, ¿cuándo volverá a ser todo como antes? ¿No es cierto? ¿Cuándo podré salir? ¿Cuándo podré ir al colegio? Tantas dudas que podamos tener. Antes de responder algunas de las preguntas, creo que debes saber que todo saldrá bien. ¿Ya? Por eso nuestra amiga aquí, rubiecita de 2 moñitos, ¿no es cierto?, está con una cara muy sonriente. Así que eso es lo primero que vamos a reforzar y vamos a saber hoy, ¿ya? Todo saldrá bien. Pero me imagino que te preguntarás algunas cosas, al igual que yo. Yo me pregunto, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo nos podemos contagiar o cuándo dejaremos de contagiarnos, ¿no es cierto?, por este virus, que es el coronavirus? ¿Qué día o en qué fecha podemos volver? ¿Cuándo volveré al colegio? ¿Qué pasará, no es cierto, cuando esto termine? Vamos a ver y tratar de responder a algunas de estas preguntas. Pensar en esto, en estas preguntas, ¿no es cierto?, o en algunas otras que ustedes puedan tener, nos puede poner triste a veces nos preocupa, nos puede poner un poco nerviosos, ¿no es cierto?, y también nos puede dar miedo. Y eso está bien, porque nos pueden pasar muchas emociones y sensaciones cuando no sabemos, ¿no es cierto?, algunas cosas. Y esto del coronavirus, ¿no es cierto?, de este virus que nos hace estar en casita sin poder salir y sin hacer muchas de nuestras cosas que nos gustan, es algo nuevo, es algo un poco extraño para todos, para los papitos igual, para la familia en general y más para ustedes que son pequeños, ¿ya? Así que está bien sentirse, ¿no es cierto?, y pensar en estas cosas, sentir miedo, estar nervioso, pero lo importante es que no estamos solos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir respondiendo algunas de estas preguntas para que ese miedo, ¿no es cierto?, o esa tristeza pase un poquito. Vamos a responder, ¿no es cierto?, con nuestra amiga acá sonriente, porque ya dijimos, ¿no es cierto?, que todo va. ¿Cuánto tiempo falta? Esta es una pregunta un poco complicada porque la verdad es que no podemos saber cuánto tiempo falta todavía. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, ¿no es cierto? Pero lo importante es que tenemos que estar tranquilos, como nuestros amigos acá abajo, ¿no es cierto?, que están en posición de meditación y ellos están intentando, ¿no es cierto?, estar tranquilos. ¿Cuándo podré hacer las cosas que hacía antes? Eso sí lo podemos responder, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso va a pasar el día que venzamos el coronavirus. Ese día va a llegar. ¿Ya? ¿Cuándo? Aún no lo sabemos, pero va a llegar. Y el gobierno y los encargados de salud, ¿no es cierto?, los doctores, toda la gente que investiga este virus, van a ser los encargados de avisarnos, ¿no es cierto?, y decirnos cuándo podemos empezar a hacer las cosas que hacíamos antes. ¿Qué pasará ese día? ¿Qué pasará el día que nos digan que ya podemos, ¿no es cierto?, volver un poquito a las cosas que hacíamos antes y que el coronavirus, ¿no es cierto?, lo vencimos? Ese día, poco a poco, nuestro mundo va a empezar a organizarse, ¿no es cierto? Las personas vamos a poder salir. ¿Qué va a pasar también? Que va a empezar a abrir los supermercados, ¿no es cierto?, pero ya todo el público, los lugares donde venden ropa, los gimnasios, las heladerías, ¿no es cierto?, para poder ir a comprar helado, los restaurantes para que nos vamos a comer algo rico, ¿no es cierto?, o lugares donde generalmente pasábamos, ¿no es cierto?, cuando salíamos. También las plazas van a estar disponibles para que podamos ir a jugar. Algunas fábricas, ¿no es cierto?, o trabajos que tuvieron, de los papitos que a veces tuvieron que cerrar, vamos a volver, ¿no es cierto?, de a poquito todos a la normalidad.
Y también, ¿no es cierto? O sea, al que le guste va a poder ir a andar en bicicleta o salir a jugar con los amigos, teniendo los recuerdos que se necesiten, ¿no es cierto? Cuidándonos. Otra de las preguntas es, ¿cuándo iré a la escuela? ¿No es cierto? A nuestra escuelita que queremos tanto, ¿no es cierto? Donde jugamos y aprendemos muchas cosas también. Aún no sabemos tampoco cuándo vamos a poder vernos y poder compartir actividades nuevas, ¿no es cierto? Y jugar con nuestros amigos, pero debemos estar tranquilos. De nuevo, ¿no es cierto? Tenemos acá a nuestra amiga en posición de descanso. ¿Por qué? Porque es una posición que nos da tranquilidad. Mientras tanto, es importante que refuerces en casa las actividades enviadas por las tías, ¿ya? Porque luego nos vamos a poder ver, estar en nuestra escuela, en nuestro patio, ¿no es cierto? Jugar con nuestros amigos y estar felices, ¿no es cierto? Como estamos día a día cuando vamos a nuestra querida escuela. También yo me pregunto, y espero que ustedes también, ¿podré contagiarme? Esa es una pregunta que en realidad las personas encargadas de salud debieran poder responder. Lo que yo les puedo decir es que siempre nos podemos contagiar de un resfrío, ¿no es cierto?, de algún virus pequeño que ande por el aire, porque son enfermedades, ¿no es cierto?, que siempre están. Lo que sí tenemos que tener presente de que si nos cuidamos, ¿no es cierto?, lo más probable es que ya no nos contagiemos. Además, cuando podamos volver a la normalidad, recuerden, va a ser cuando le ganamos a este coronavirus. Así que la probabilidad va a ser muy baja, pero siempre tienen que seguir las indicaciones, ¿no es cierto?, que nos den nuestra familia. Recuerden, todo saldrá bien, pero debemos seguir las indicaciones. Yo sé que a veces no les gusta mucho, pero debemos seguirla, ¿ya? Y nuestro planeta Tierra, ¿no es cierto?, va a volver a ser para nosotros seguro. Les voy a dejar también algunas recomendaciones, ya que es algo que yo creo que han escuchado mucho y los papitos les repiten, ¿no es cierto?, siempre, pero siempre es bueno volver a escucharlo. Recuerda lavar siempre tus manos, ya, con abundante jabón, ¿no es cierto?, hacer harta espumita y lavar las manos con el agua corriente. Cuando podamos salir, recuerda mantener la distancia, ¿ya? Mientras tengamos que usar mascarillas y guantes, ¿no es cierto?, según la indicación que nos dé los encargados de salud, recuerda también mantener la distancia. Cuidarnos es tarea de todos, ¿ya? Así que si seguimos estos simples pasos, vamos a estar bien, ¿no es cierto?, y vamos a poder de a poquito retomar nuestras actividades que nos gustan, ¿no es cierto?, y que nos hacen. Si sigues teniendo miedo, ¿no es cierto?, si te desesperas un poco o nos duele un poco la guatita porque estamos nerviosos, ¿qué podemos hacer? Respira profundamente y piensa que está bien tener miedo, ¿no es cierto?, pero si seguimos las instrucciones, todo va a estar bien. Piensa también cuáles son tus miedos. Ya es importante pensar por qué estamos así, por qué sentimos miedo o por qué estamos un poquito ansiosos y decirlos en voz alta. Yo, por ejemplo, tengo miedo un poquito de no saber cuándo voy a poder salir y abrazar a la gente que yo quiero. Entonces, una vez que ya lo dijimos en voz alta, vamos a pensar cómo vencerlos. ¿Ya? Yo tengo miedo de no saber cuándo voy a salir a abrazar a la gente que quiero, pero recuerdo que puedo hacerles una videollamada o les puedo mandar un mensaje o los puedo llamar, ¿no es cierto? O mientras tanto, escribirles una carta o hacerles un dibujo para cuando ese día llegue, yo se los entrego y ellos van a saber todo lo que yo pensé en ellos. ¿Ya? Importante también es que esto lo hables con algún familiar, con la mamá, el papá, el hermano, una abuelita o con alguna persona que tú tengas confianza, ¿ya? Porque al hablarlo nos vamos a sentir mucho mejor. Espero que esta información les haya servido. Si tienen más preguntas, háganselas a las papás, ¿no es cierto?, a los papitos o a algún familiar y lo podemos ir conversando. Mucho cariño y espero que estén muy bien.